para este ser el último episodio, este es un magnífico cierre. One Battle After Another es una película escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, el director de películas como Boogie Nights, Magnolia, Punch Drunk Love, Inherent Vice, The Master, There Will Be Blood. El tipo es una leyenda. A este punto todo lo que él ha hecho ha sido pues oro o ha dejado una marca en el cine de una forma u otra. Y esta película está basada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, que esta no es la primera adaptación que hace Anderson de su trabajo. Él hizo Inherent Vice en el 2014 y el elenco de esta película lo compone Leonardo DiCaprio, Jason Finnegan, Tiana Taylor, Reginald Hall, Benicio del Toro, Sean Penn y Tony Goldwyn. Y One Battle After Another trata de que un ex miembro de un grupo revolucionario que lo interpreta DiCaprio tiene que rescatar a su hija, que le interpreta Jason Finnegan, de un oficial corrupto, que le interpreta Sean Penn. Mano, yo estaba muy pompeado por esta película. Pues vuelvo. Nueva película de Paul Thomas Anderson. O sea, para mí Magnolia es de mis películas favoritas de todos los tiempos. Después de haber hecho Licorice Pizza, pues, que ya han pasado pues 4, casi 5 años de ella, pues, ver una nueva película de él, pues obviamente es sumamente emocionante. Y es bien interesante porque antes de que saliera esta película, había visto o había escuchado como que, no sé si fue en TikTok o en Twitter, que mucho de sus cines, es bien interesante porque mucho de sus cines después de Punch Drunk Love ha sido inspirado o transcurre en tiempos del pasado. Se enfoca mucho en el pasado. Pues con películas como The Ruby Blood, The Master, Inherent Vice, Phantom Thread, que aunque son películas excelentes, se basan mucho en el pasado y no se enfocan mucho en el presente, o no, o como que no se veía de que Thomas Anderson quería hablar sobre el presente. Y con One Battle After Another, pues es como que es regresando a el presente después de Punch Drunk Love y Magnolia, que, mano, qué cool. Claro, con eso trae consigo como que este miedo a cómo él va a trabajar estos temas y cuál va a ser su mirada ante las cosas que están pasando, en la modernidad, a nivel político o a nivel social. Y con todos los elogios que estaba recibiendo One Battle After Another, era un poquito difícil no sentir esa emoción de que lo que iba a ver uno era puro cine. Y luego de haberla visto el jueves y ya con par de días marinando las emociones y las palabras que tengo para describir esta película, sí, sin lugar a dudas, y a este punto se duda de eso. Por supuesto, sí, Paul Thomas Anderson la sacó del parque nuevamente, pero creo que lo más que yo puedo aceptar, o lo más que se me ha quedado conmigo de esta película, es su mirada bastante respetuosa ante todo lo que está pasando en términos de la juventud en estos tiempos. Que es algo que, hablando con otros colegas y amigos que son críticos de cine, me parece bien interesante cómo a través del cine en estos tiempos se ha dado un reflejo bastante cínico o bastante nihilista a la juventud. El caso más notable que se me viene como que a la mente es lo que hizo Clint Eastwood en Gran Torino, que básicamente sí hay un cierto tipo de mensaje esperanzador al final, pero por gran parte de esa pieza es Eastwood teniendo como que miedo de que la juventud está perdida y no tiene rumbo y que carecen de empatía y son bien apáticos. Hay un cierto tipo de miedo en ello, pero no te puedo negar que el que te repitan montones de veces de que la juventud está perdida, de que la juventud está perdida y de que sí, hay un cierto tipo de nihilismo en estas generaciones actuales porque, pues, debido a las condiciones en las que estamos viviendo, o sea, es algo que es imposible de que no se contagien con ese sentido de pesimismo y de cinismo ante lo que está pasando y de que no tienen ningún espacio o alguna oportunidad de cambio. Sin embargo, con One Battle After Another, claro, lo que pasa en términos narrativos es esta pieza en donde está tratando de hablar sobre el conservatismo, el aspecto revolucionario, la lucha en clases minoritarias,
ese aspecto, de ser activista, qué impacto está teniendo el activismo en estos tiempos. Y claro, mucho de lo que sucede en la película no es representativo del todo lo que está pasando en estos tiempos. Es como una mirada un tanto fantástica. Y en parte me recuerda mucho más, o por lo menos como la pieza original está basada en lo que pasó en los 60 y ese movimiento activista que pasó en la década de los 60. Pues acá pues trata de coger un poco de eso, trata de agarrar mucho de lo que de lo que pasó en esa época y lo está tratando de poner en este contexto moderno. Y se siente como hasta una especie de realidad alterna del 2025, entre comillas. Más o menos, o por lo menos esa es como que mi interpretación a lo que estamos viendo en esta película. Y me parece pues, bastante fascinante cómo Anderson está tomando pues las cosas que pasaron en décadas anteriores y la está poniendo en este contexto en donde hay una clara diferencia de luchas que, aunque a pesar de que tienen el mismo bien común, hay sus diferencias y hay sus dilemas, o por lo menos sus conflictos en cómo enfrentarse a las injusticias sociales que están pasando en estos tiempos, o por lo menos las nuevas injusticias sociales que están pasando, que las nuevas generaciones se están preocupando, mientras que las generaciones pasadas pues los encuentran ridículos o se burlan de ellos. Y me parece bien lindo cómo Thomas Anderson está jugando con ambos espectros, en todas las capas que hay dentro de el activismo y de el choque generacional que hay a través de esto, por lo menos con esto, y cómo eso se convierte lentamente como en este catalítico para irse a abundar más, que este es básicamente el centro de la película, que es cómo un padre puede interactuar con su hija y cómo básicamente esta hija está tratando de forjar su propio camino y ser una mejor persona, o por lo menos ser quien quiera ser, cómo utilizar los temas políticos para poder llegar a su centro, eso siendo eso, esta lucha que tiene esta hija por querer ser, o por lo menos poder forjar su propia identidad y hacia dónde debe de dirigirse y qué impacto va a tener en la sociedad. En verdad me parece emocional, bastante bien logrado, y que al final yo estaba bien conmovido. Hay una línea, y no quiero como quedar muchos detalles de ella, pero hay una línea que todavía se me ha quedado conmigo, y es el ¿quién tú eres? Y se lo dice, o sea, es un personaje que le pregunta a otro ¿quién eres tú? Y dentro de lo que pasa, o en ese punto, y dentro de ese punto en donde se da esa línea, han pasado muchas cosas y hay un contexto bastante obvio de de a qué se refiere ese personaje que hace esa pregunta, pero no te puedo negar que a nivel metafórico, a nivel temático, hay tanto que uno le puede sacar a esa mera línea. Y eso es básicamente One Battle After Another. Es básicamente una película que constantemente, a través de sus temas políticos, hay mucho más que está tratando de abarcar. Hay temas de la maternidad, hay temas sobre la masculinidad tóxica, la identidad, y todo eso, todo ese mosaico temático refleja muy bien los tiempos en los cuales estamos viviendo, en donde hay un cierto tipo de división sobre quién eres tú, sobre en qué bando tú estás, y la manera en cómo lo presenta, aunque sí hay puntos en donde uno puede decir que llega a ser un tanto burlón hacia el lado conservador, pero con todo y eso yo no siento que le resta del todo a la presencia, o por lo menos como que la intimidación que tiene en estos tiempos, pues una mentalidad conservadora. Y creo que no llega a ser solamente una mirada simplista de quiénes son ellos, sino que también está tratando de deconstruir el por qué esta gente está teniendo esta mentalidad tan retrógrada y tan errada, o por lo menos uno pudiese decir que es errada o bastante problemática, que pues, y que lamentablemente pues eso es lo que estamos viviendo ahora. Y que a nivel temático siento que esta película es bastante profunda, y con todo y eso siento que uno le puede sacar más a dicha. Y, mano, más allá de que a nivel, creo que su guión es bastante sólido y es bastante sencillo, en verdad. Es un guión bastante sencillo, pero que
donde se destaca mucho sobre las interacciones de estos personajes y cómo ellos se comportan y las contradicciones que empiezan a acontecer durante dicho. Que lo mismo pudiese decir de otra película que salió este año, en julio, está haciendo Eddington, que hace lo mismo. Trata de darte una amplia gama de lo que está pasando en este ecosistema sociopolítico, pero la manera en cómo lo presenta Eddington, más allá de que sí se convierte como en este reflejo de lo que pasó en el 2020 y trata de darte una mirada objetiva, entre comillas, de lo que pasó en ese año y de cómo hasta el sol de hoy estamos viviendo con esas repercusiones, sí siento que con Eddington hay algo que hasta el sol de hoy todavía me encuentro bien problemático de ella, y es cómo refleja todo desde una sola gama o desde un solo lado, y llega un punto en que hasta minimiza y se burla, que puede entender el por qué lo hace o cuál es la intención que tiene detrás de ello, porque en cierta forma está tratando de retratar cómo hay personas que se aprovecharon de las causas sociales que estaban pasando en ese entonces, pero siento que es bastante cínico, tan cínico que no da espacio para poder expandir un poco más a las cosas pues que pasaron de un aspecto positivo. Todo llega a ser desde un aspecto bastante negativo, bastante absurdo, sumamente absurdo en algunos puntos, que llega a ser eso, como este gran trago amargo en donde refleja como que lo malo que están las cosas. Y sí, las cosas están malas, pero aquí por lo menos yo aprecio de que hay una onza de esperanza, y la película termina con esa onza de esperanza que no resulta ser salamera, no resulta ser como que simplista, sino de que muestra las realidades que estamos viviendo en estos tiempos, y al final del día está en nosotros si queremos hacer algo. Puede que ese algo no cambie por completo el status quo, pero al final del día hiciste algo, y creo que eso de una forma u otra sí vale y tiene significado. Pero esa es solamente mi perspectiva de eso. Sin embargo, más allá de eso, más allá del poderío narrativo que hay en esta película, siento que a nivel técnico igual. Esta película fue filmada en 70 milímetros en Best Vision. Se nota, es sumamente hermosa. Los colores explotan en la pantalla grande. Muchos de los encuadres llegan a ser estos tiros largos. Me gusta mucho ese uso de lentes amplios, al igual que estos lentes telefoto que crean unos efectos bien interesantes. La manera en cómo retratan los rostros y cómo utilizan de una iluminación un tanto pues bien mínima. Es bastante visceral y bastante como que al momento llega a ser nuevamente efectiva. Ni hablar de las actuaciones. Las actuaciones aquí son espectaculares. Aquí todo el mundo da el 100%. Aquí no hay ninguno que resbale. Hasta Regina Hall le mete sumamente en esta película. O sea, y Teyana Taylor, que aunque no está mucho en esta película, su actuación repercute. Y las acciones que hace su personaje, Perfidia Beverly Hills, estremecen y repercuten en estos personajes hasta el final. Y creo que el impacto que ella tiene en los pocos minutos que aparece en pantalla es impresionante. Y ya yo sabía, por lo menos desde que yo vi A Thousand and One, vi el talento que tiene Teyana Taylor, y verlo desplegado en esta película, en verdad es impresionante y es espectacular. Y ni hablar de Chasing Finnegan, que yo siento que también ella hace un excelente trabajo. Bien, Benicio del Toro, mano. Benicio del Toro da una actuación tan buena y tan atractiva y tan energética. Y se le sale el acento de nosotros cuando dice... Hay una línea aquí que todavía se me... bueno, hay un par de líneas que él dice que son de nosotros, y qué bueno que hay un poco de nuestro acento puertorriqueño en esta película. En verdad yo estaba muy contento. Y hasta Sean Penn, o sea, Sean Penn la ha metido, pero han habido puntos en los que yo me cuestiono si Sean Penn todavía tiene el jugo para actuar. Y sorprendentemente, si este tipo todavía le mete.
Su personaje lo encuentro, para mí es como que el más memorable. A mí, todos son memorables, pero su personaje todavía estoy pensando en él. Y la contradicción andante que es dicho. En verdad es un personaje que tiene muchas capas y aunque sí, es como un bufón y una representación de la hipocresía de la hipocresía del conservatismo, no te puedo negar de que hay muchas capas que me parecen bien interesantes y lo que no se dice de lo que es él es lo que me parece bien fascinante de ese personaje que él interpreta. Mano, la música de Johnny Greenwood es tan buena, es tan espectacular. Es básicamente este uso de jazz y de piano. Y hay unas piezas orquestrales. A veces juega con sonidos electrónicos. Pero es este uso en donde, si tú lo comparas con el lanzamiento del soundtrack oficial en Spotify o en Apple Music, es un soundtrack que dice que dura 49 minutos. Pero en la película no se siente que son de 49 minutos. Yo no sé qué ellos hicieron, pero se sienten como estas piezas bien largas en donde escalan y escalan y escala y escala. En varias escenas, una en específico que acontece en las calles de Los Ángeles, en un apartamento, es brillante. O sea, es espectacular ese uso del piano y de cómo es una pieza que no tiene fin. O sea, literalmente sigue y sigue y sigue y complementa muy bien con lo que está pasando en pantalla, especialmente en esa escena. Al igual que esa escena que probablemente se han entrado a Twitter, ya han visto cosas. Bueno, lo han visto desde el póster. Esa escena en donde estamos viendo un camino. Ese camino que tú estás viendo ahí, sí, es una secuencia que también es espectacular. Y sí, es un momento o una escena que se puede destacar fácilmente de la carrera de Paul Thomas Anderson. En verdad es una secuencia increíble lo que se hace en ella. Y aunque es una película que se supone que que tiene acción, creo que la manera en cómo Paul Thomas Anderson ataca, o por lo menos como que la manera en cómo él se acerca a este género no es desde una manera tan bombástica. Se siente bastante minimalista, pero llega a tener un buen impacto. Eso es gracias al diseño de sonido, a la mezcla de sonido y a la gravedad que tienen las acciones que hacen los personajes. Se siente bastante, se siente bastante pesado. Lo que acontece en pantalla hace que cause una intensidad en las escenas de acción. Y sí es algo que en su carrera él ha explorado. En Boogie Nights tienes esa secuencia en la que pues Alfred está en la casa del personaje de Alfred Molina y escuchas como que los petardos caer y tú piensas que son tiros, pero no son. Y verlo aquí como que entrar por completo en hacer una película de acción a su estilo, en verdad es bien trabajado. En verdad el resultado es bien entretenido. Es una película que aunque dura 2 horas y 42, yo nunca sentí la duración. Es una película que pasa volando. O sea, literalmente pasa volando. Y sí, es un logro. Es un logro. En verdad es una película que se destaca dentro de la filmografía de él. Llamarla una obra maestra es complicado. Un poquito complicado. Es un tanto temprano. Y el uso de las hipérboles con esta película sí es un poco exagerado, sí. Es un tanto exagerado. Hay que darle el tiempo, pero de que es una película que está bien lograda y que fácilmente tienen que ver, sí, vayan a verla. Ya, sí, esa es la que hay, vayan a verla. Quisiera hablar más de esto, pero como dije, este es el último episodio. El último episodio de 10 a 15. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nada, suscríbanse a mis redes sociales. Pero ¿de qué vas? Este es el último episodio. Pero nada, suscríbanse, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. Eso es lo que dice Bad Bunny. Pero además de suscribirse a mis redes sociales, pues también suscríbanse a Spotify y a Apple Podcasts, ¿sabes? A su proveedor de podcast favorito, porque pues uno nunca sabe. Así que nada, yo soy Ángel Serrano y pues nos vemos. Bye. Adiós. Bye bye.